Claro, porque fíjense, si quieren que los ponga en crisis, les hago crisis fácil. Primera de Juan 3 dice que el Hijo de Dios no peca. ¿Alguno cometió pecado esta semana? Sí. Dice, si alguno comete pecado no es hijo de Dios. Eso dice, si quieren lo leemos, pero es bien fuerte el pasaje. Entonces uno hace crisis diciendo, ¿cómo? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? No sé usted, pero yo tuve que estar en esta crisis. Yo digo, a ver, para aclararme un poquito, porque... Y después viene la otra. Uno hace fuerza para morir, uno hace fuerza para entregarle todo a Jesús. Señor, te entrego, te entrego, te entrego, te entrego, te entrego, te entrego. Uno no sabe cómo morir, cómo entregarse, qué es lo que... ¿En qué consiste eso? ¿Leyeron primera de Juan? Sí. Lo voy a leer. Quiero, mientras voy entrando en tema, quiero agradecer. La verdad que me es muy importante agradecer. Dice la palabra de Dios que el agradecimiento forma parte de los hijos de Dios, que en los posteriores tiempos se levantarían gentes ingratas. Y para mí, el agradecimiento es cuando recibo de gracia. Cuando el Señor me mandó acá, habilitó personas, que yo digo siempre son los contactos de una tierra, que habilitan en la tierra. En este caso fue en la persona de Amanda, con todas las personas ahí. Lo vi a Raúl, hoy conocí a América, que también estuvo detrás también un poco del tema. Quiero darles gracias por haber jalado esto. Cuando se enteraron de que existía la posibilidad de que yo viniera, empezaron a jalar. Es decir, vieron la puntita de hilo y dijeron, ahí va puntita, tira, y empezaron a tirar. Y empezaron a armar la madeja. Y yo les digo la verdad, me quedé quieto. Y hay una persona muy importante en todo esto que fue Jeremías Coria, el pastor Jeremías Coria de Córdoba, que en este momento nos está siguiendo ahí. Tenía que estar, gracias Jere por estar en este lugar. Fue prácticamente el promotor de todo esto. Él es, como yo siempre digo, es como un cerebro. Tengo de un lado algunos cerebros y tengo del otro lado otros. Y son son esos escuderos que Dios te pone y te dice, ya está arreglado esto, ya está. Y fue el que organizó toda la logística del pueblo. Junto con la gente que estaba acá, fueron organizando todo. Y quiero agradecerles, de verdad. Mi esposa, que también nos está siguiendo por internet, que en esta oportunidad no pudo venir, y que ya me hizo prometerle que va a venir en el próximo viaje, y así va a ser. Amén. Ya me han retado acá también, porque no te traje, así que el Señor es fiel en todo. Quiero agradecerles, la verdad. Déjenme leerles esto, miren. Hijito, nadie os engañe. Estoy leyendo 1 de Juan capítulo 3. Hijito, nadie os engañe. Voy al verso 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar. ¿Qué dice? No puede. No es que quiera pecar y no tengo ganas de pecar. No puede, no le sale. No puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Vamos a hablar un poco de ese tema. Entonces usted adentro suyo dice, bueno, yo no practico el pecado. Pequé, pero no practico el pecado. Es que tenemos estructuras mentales acerca del pecado. Es decir, yo le digo, usted es pecador, ¿qué se te viene a la cabeza? Adulterio, fornicación, inmundicias, qué sé yo, como dice la palabra, orgías y cosas semejantes a esto. Uno dice, wow, Señor, gracias porque me has librado de toda esta inmundicia. Pero la Biblia sigue detallando el listado y es más fino el listado. Porque el listado continúa con celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Y ahí te vuelvo a preguntar. Ahora, ¿practicás el pecado? No me conteste para no hacer crisis, porque si no se va a salir de acá diciendo el pastor Palermo me dijo que no tengo a Cristo. No dije eso. No dije eso. Quiero que haga crisis como hice yo crisis en su momento. Lamentablemente yo les decía que no todo lo que forma la congregación es iglesia. Iglesia no es todo esto. Iglesia es Cristo manifestado a través de nosotros. Congregación e iglesia son dos cosas diferentes. Pero lamentablemente el mundo ha conocido a la congregación. El mundo conoció lo congregacional y lo confundió con iglesia. Iglesia es Cristo.
Lo congregacional es la imaginación de Cristo. Muchas personas lamentablemente creen que conocen o que saben de qué se trata el reino de Dios. Por herencia cultural prácticamente lo saben. Uno de los peores problemas es cuando vos entras adentro de la iglesia con prejuicios acerca de cómo deben ser las cosas. Eso literalmente te bloquea el conocimiento de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, usted tiene que saber que Egipto era una tierra espiritual, era una tierra abiertamente espiritual, no era una tierra... ellos tenían muchísimos dioses, tenían dioses para lo que se le ocurriera. Cuando ellos salen de Egipto, ellos salen con todo un concepto espiritual. Para ellos un becerro era Dios. Ellos cuando adoraban a Baal con distintas formas, porque tenían formas de Set, de Ra, un montón de otros nombres, Horus y un montón de otros nombres que formaban parte de ellos estaban adorando esas figuras. Ahora ellos entran en el desierto con una idea en su cabeza de qué era y cómo era Dios. Es por eso que en un momento determinado, cuando el que se comunica con Dios, Moisés, desaparece durante un tiempo, necesitan volver a relacionarse con Dios. ¿Saben cómo se relacionan con Dios? Como no existe el que habla, como no existe el legislador, porque está en el monte, en este caso era Moisés, en este tiempo es el Espíritu de Dios, en ese momento ellos necesitan volver a los prejuicios que tenían de Dios. Entonces construyen un becerro. Si cuando ellos construyen el becerro no querían adorar a los dioses de Egipto, cuando ellos construyen el becerro, ellos figuran la imagen de Dios. Por eso a Aarón le dicen, ahí está su Dios. No es que se arrepintieron de Jehová, pero eso muchas veces nos sigue pasando hasta el día de hoy. El mundo nos dice cómo tiene que ser Dios y nosotros construimos un Dios y entramos a la iglesia y nos imaginamos cómo opera Dios. Ejemplo, primer error que nosotros tenemos es asumir que la iglesia consiste en salvar almas. La función de la iglesia incluye el salvar almas como consecuencia de ser Cristo en la tierra. Amén. Pero ¿qué pasaría si el hombre nunca hubiera pecado? ¿Qué pasaría si Adán no hubiera pecado? ¿No hubiera habido iglesia? No, sí hubiera habido, porque Adán era el cuerpo de Dios en la tierra. Entonces, ¿cuál era la función de la iglesia sin pecado? ¿A quién le iban a predicar? O sea que hay una función. Lo que es importante entender es que cuando Adán peca, se abre un capítulo muy diferente a la creación. Se cierra el capítulo cuando Cristo muere en la cruz. Ahí continúa Génesis capítulo 2. Cuando Cristo muere, continúa Génesis capítulo 2. El primer error es creer que la iglesia está dedicada a la humanidad. La iglesia no está dedicada a la humanidad. La iglesia está dedicada para ser el cuerpo de Dios sobre la tierra. ¿Usted quiere saber a quién le tiene que predicar la iglesia? Vamos al libro de Efesios capítulo 3. Todavía ni entré en el tema, Dios. Siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué me cuesta tanto llegar? Usted tiene hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Porque no sé cuándo vuelvo. Así que tengo que hacer todas las reuniones del año hoy. Efesios 3:10. Dice así la Biblia. Para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? ¿Muchas ideas de Dios? ¿Mucho conocimiento de Dios? Escuche, para Dios, todo para Él, todo para Dios es Cristo. Todo lo que se le ocurra a Dios en su mente es Cristo. Todo lo que Dios genera en su mente es Cristo. Sabiduría para Dios no tiene otra forma más que Cristo. Escuche lo que le voy a explicar. En el ámbito espiritual no hay ni tiempo ni espacio. ¿Está de acuerdo conmigo? No hay ni tiempo ni espacio. Repita. No hay tiempo ni espacio. Ese es el ámbito eterno. No hay ni tiempo ni espacio. Porque si hubiera tiempo y espacio, Dios estaría sujeto al tiempo y espacio. Por lo tanto, no sería Dios. Entonces, si no hay ni tiempo ni espacio, explíqueme por qué un ángel vuela. ¿Para qué quiere un ángel alas para volar? ¿No se le empieza a hacer lío en la cabeza? A mí se me hace un lío en la cabeza. Dios está sentado en un trono. A ver, déjame entender. Dios está sentado. No hay tiempo ni espacio. No hay espacio. ¿Cómo puede estar sentado? No hay espacio, no hay cuerpo. No hay cuerpo. ¿Cómo está sentado? Empezamos, o sea, hay un entonces empezamos, yo quiero que usted entienda que para que nosotros podamos abordar el ámbito espiritual necesitamos lo figurativo. La figura y sombra es la manifestación de lo que es Cristo. Por eso Él es el verbo. ¿Alguna vez se puso a pensar que es el verbo?
¿Qué se piensa? ¿Que una forma de lengua tipo los Rolling Stones de la boca de Dios? Él es el verbo. El verbo es todo lo que está en el corazón de Dios, en su pensamiento. Entonces, en el cielo no existe tal cosa como la justicia. En el cielo no existe tal cosa como el reino. No existe tal cosa como un trono. En el cielo existe Cristo que se manifiesta como justicia, Cristo que se manifiesta como reino, Cristo que se manifiesta como trono, para que podamos introducir a Cristo en nosotros, en la manifestación de lo que Él es. ¿Me va siguiendo? La multiforme, esa es iglesia. ¿Qué es iglesia? Iglesia somos todos nosotros. No, es Cristo manifestado como uno. Es Cristo manifestado en nosotros. Por eso dice la Biblia que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, porque es la manifestación de Cristo. Oiga, eso a nosotros se nos hace un barullo en la cabeza entenderlo, porque cuando el hombre cae en el Edén, lo primero que se agriete en el hombre es el entendimiento de lo eterno. Como el hombre no comprende lo eterno, el hombre tiene que capturar el concepto de tiempo y espacio, y ahí viene el problema de Grecia. Grecia te enseñó a categorizar todo, porque Grecia necesita gobernarlo. Esa es la atmósfera del lugar santo. Grecia necesita que vos categorices todo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Empezás a categorizar todo en tu mente para poder ordenarlo, porque te es imposible ingerirlo. Te es imposible capturarlo, porque aprendiste a recibir las cosas de una manera coherente y cognitiva. Y todo lo que tu mente no puede procesar de forma figurativa, escucha esto, lo que tu mente no puede procesar de forma figurativa lo rechazas de plano. ¿Qué es la ciencia? Todo lo que se puede manifestar de forma figurativa. La ciencia nunca te va a aceptar lo que no pueda manifestar. Entonces, cuando hablo de la manifestación de Cristo, al hablar de la multiforme sabiduría, también está hablando de Jesús. Para que la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas en las que Dios manifiesta su sabiduría, ese es Cristo. Escuchen, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. ¿A dónde tiene que predicar la iglesia? Principados y potestades en los cielos. Ese es nuestro lugar de gobierno. ¿Por qué se piensa usted que siempre los lugares altos son los lugares que el mundo requiere para poder gobernar? Entonces el problema que nosotros hemos tenido, el principal problema que hemos tenido en nuestra imaginación de Dios, es que Dios quiere que lo más importante es que todos vengan a la iglesia. Ese es el pensamiento, ¿no? Lo más importante es que todos vengan a la iglesia. Entonces queremos iglesias multitudinarias. Nos atrapan las iglesias multitudinarias, las mega iglesias. Eso es fama, eso es éxito, eso es el respaldo de Dios. A veces sí, muchas veces no. Porque si es una cuestión de multitudinario, en Córdoba hace poco se hizo un recital con un artista que se llama el Indio Solari, los redonditos de ricota, ¿sí? Los redonditos, ¿sí? Juntó 800.000 personas en un solo estadio. 800.000 personas, un número que superó el de casi el de Perón en la época de 1 millón de personas en frente de la Casa del Gobierno de Argentina. 800.000 personas, hubo varios muertos. Y uno diría, si es cuestión de multitud, ese tipo tiene éxito. El problema que hemos tenido es que nosotros medimos las cosas según el mundo nos dice que midamos, y entramos a la iglesia con esos conceptos. Entonces venimos del mundo con enseñanzas acerca de la iglesia. Nosotros entramos a la iglesia con conceptos muy distorsionados. Entramos a la iglesia con el concepto del amor. Y uno dice, amor es que me mimen, me cuiden, me den muchos abrazos, que si peco me acompañen en el proceso de restauración. O sea, si vos siendo padre sabés dar buenas dádivas a tu hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que esté en los cielos? Entonces, si de repente tu hijo se porta mal y vos le decís, ay hijo, te voy a acompañar en este proceso en el que vas a aprender obediencia,
no hay ningún problema.